¿Alguna vez te has sorprendido sintiendo un odio profundo, casi irracional, hacia alguien que ni siquiera conoces, solo por un comentario que hizo en Internet? ¿O quizá has sentido un placer oscuro al ver cómo alguien perfecto cae en desgracia y es cancelado públicamente? Todos tenemos esa parte que no mostramos a nadie, un rincón oscuro donde guardamos nuestros pensamientos más crueles, nuestros deseos más vergonzosos y esas verdades sobre nosotros mismos que no nos atrevemos a confesar ni frente al espejo. Nos esforzamos por parecer personas éticas, empáticas y productivas, pero bajo esa máscara brilla una mirada que no tiene nada de santa. Lo que no sabes es que, cuanto más intentas ser una buena persona para los demás, más fuerza está cobrando ese monstruo que llevas dentro. Quédate hasta el final del vídeo, porque te contaré cómo esa parte de ti que tanto intentas ocultar es, en realidad, la única llave para recuperar tu inteligencia y tu libertad en una sociedad que te quiere dócil, predecible y, en última instancia, vacío. Piénsalo con honestidad. Vivimos en la era de la buena onda obligatoria. En redes sociales, en el trabajo, incluso en nuestras relaciones, se nos exige una transparencia absoluta y una positividad que roza lo patológico. Tenemos que ser tolerantes, tenemos que ser felices, tenemos que ser luz. Pero, ¿qué pasa con todo lo que queda fuera de ese foco? Carl Jung, el psiquiatra suizo que se atrevió a bajar a los sótanos de la mente humana, llamó a este rincón la sombra. La sombra no es el mal en un sentido religioso. Es simplemente todo aquello que has decidido que no encaja con la imagen que quieres proyectar al mundo. Es tu envidia, tu agresividad, tu egoísmo, pero también es tu creatividad salvaje y tu instinto de supervivencia. El problema es que hoy, en esta sociedad del rendimiento y la transparencia de la que tanto nos habla Byung-Chul Han, hemos decidido que la sombra es ilegal. Queremos ser seres puramente digitales, transparentes y pulidos, sin aristas ni oscuridad. Pero Jung nos advierte: nadie se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente su propia oscuridad. Si ignoras tu sombra, ella no desaparece, simplemente toma el control de tu vida desde las sombras. Te vuelves una marioneta de tus propios complejos. El malestar que sientes, esa sensación de que el mundo está lleno de gente estúpida y agresiva, es en realidad el reflejo de miles de sombras individuales que, al ser negadas, se han unido en una psicosis colectiva. Jung es el guía que necesitamos hoy para entender que la estupidez social no es falta de información, sino falta de autoconocimiento. El sistema nos quiere buenos y transparentes porque así somos gestionables. Pero Jung nos invita a ser completos, y ser completo implica aceptar que dentro de ti vive un santo y también un asesino. Si no eres capaz de mirar a tu propio monstruo a los ojos, terminarás proyectándolo en los demás, convirtiéndote en el inquisidor de una moralidad que tú mismo eres incapaz de cumplir. El mecanismo de la sombra es sutil. Todo lo que odias en el otro es algo que no soportas ver en ti mismo. Por eso las redes sociales son un campo de batalla de sombras proyectadas. Cancelamos a otros para sentir que nuestra propia oscuridad está bajo control. Pero es un espejismo. Cuanto más brilla tu perfil público, más negra es la sombra que proyectas a tus espaldas. Estamos creando una sociedad de personas sin alma, de máscaras perfectas que ocultan un vacío aterrador. Jung nos explica que la salud mental, y por extensión la salud de una sociedad, no consiste en ser perfectos, sino en ser íntegros. Y la integridad requiere el valor de bajar al sótano y reconocer que lo que hay allí también eres tú. La gran tragedia de la modernidad es que hemos confundido la moralidad con la estética. Creemos que por poner un lazo de color en nuestro perfil
o por usar el lenguaje correcto, ya somos seres superiores. Pero Jung nos recordaría que la verdadera moralidad comienza donde termina la mirada de los demás. En la sociedad del cansancio estamos tan agotados intentando mantener nuestra persona, la máscara social, que ya no tenemos energía para el trabajo real de la individuación. La sombra, al ser negada, se vuelve maligna. Es como un sótano que nunca se limpia. Al principio solo hay polvo, pero con el tiempo empiezan a crecer cosas que muerden. Mira cómo se comporta la masa en Internet. Esa agresividad desproporcionada, ese deseo de linchamiento, esa estupidez gregaria. Eso es la sombra colectiva en acción. Como los individuos ya no tienen rituales, como decía Han, para canalizar su oscuridad, ésta explota de forma descontrolada en el espacio digital. Nos hemos vuelto una sociedad algo fóbica, que huye del dolor y de la confrontación interna, y el resultado es una superficialidad que nos está matando. Bauman hablaba de la liquidez de los vínculos, y Jung añadiría que esos vínculos son líquidos, porque no tienen cuerpo psicológico. No nos relacionamos con personas reales, sino con las sombras proyectadas de los demás. La experiencia diaria se ha vuelto un teatro de sombras. Vas al gimnasio, vas a la oficina, sales a cenar, y en cada paso estás vigilando que tu sombra no se asome. Pero ella se asoma en tus olvidos, en tus ataques de ira inexplicables, en tus adicciones y en tu depresión. La depresión, desde una óptica junguiana, puede ser entendida como la sombra que te arrastra hacia abajo porque te niegas a bajar por tu propia voluntad. Es el alma diciendo, si no quieres ver lo que hay en la profundidad, yo te obligaré a estar en ella. Estamos fabricando gente estúpida porque estamos fabricando gente que no se conoce a sí misma. El sistema educativo y laboral nos enseña a ser funcionales, pero la funcionalidad sin autoconocimiento es el camino directo a la neurosis colectiva. Al eliminar el rito y la confrontación con el misterio, nos hemos quedado solo con la cáscara de la existencia. La consecuencia emocional es un sentimiento de fraude permanente. Todos sentimos que estamos fingiendo, que en cualquier momento alguien se dará cuenta de que no somos tan buenos, tan inteligentes o tan felices como decimos ser. Esa ansiedad es el peso de la sombra presionando contra la máscara. El efecto en la vida social es devastador. Ya no hay debates, solo hay choques de dogmas. Ya no hay encuentros, solo hay validaciones de ego. Jung nos advertía que el mayor peligro para la humanidad no es el hambre, ni los microbios, ni el cáncer, sino el propio hombre por el simple hecho de que no existe defensa alguna contra las epidemias psíquicas. Y hoy estamos en medio de una pandemia de inconsciencia. Al negar nuestra propia sombra, nos volvemos peligrosamente dóciles ante cualquier ideología que nos ofrezca un enemigo externo en quien descargar nuestro odio acumulado. La estupidez social es, en el fondo, una huida de la responsabilidad individual. Es mucho más fácil señalar el pecado ajeno que reconocer la propia sombra. Pero mientras sigamos haciendo esto, seguiremos siendo esclavos de un sistema que utiliza nuestras sombras proyectadas para mantenernos divididos y controlados. El capitalismo de la atención se alimenta de tu sombra, se alimenta de tu envidia para venderte productos, se alimenta de tu odio para generar engagement, se alimenta de tu miedo para mantenerte conectado. Recuperar la sombra es, por tanto, el acto de sabotaje más grande que puedes cometer contra la infocracia digital. Es decidir que vas a ser dueño de tu oscuridad para que nadie más pueda usarla en tu contra. No esperes que el camino de la integración de la sombra sea un paseo agradable de autoayuda. Es un proceso doloroso que Jung comparaba con la alquimia, donde el plomo de nuestra personalidad debe ser quemado para que aparezca el oro. No se trata de aceptar tus defectos como quien acepta un mal clima, sino de integrar esas fuerzas salvajes para que trabajen a tu favor.
La frase núcleo que debe quedar grabada en tu conciencia es esta: hasta que no hagas consciente tu inconsciente, éste dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Estamos viviendo un destino de estupidez y cansancio porque nos negamos a mirar lo que hay detrás de la pantalla. Si quieres dejar de ser una pieza más en esta fábrica de sombras proyectadas, el primer paso es la honestidad brutal. La próxima vez que sientas un juicio feroz hacia alguien, detente y pregunta: ¿qué hay de eso en mí? La próxima vez que sientas una tristeza que no puedes explicar, no la anestesies con dopamina digital. Baja a ella y pregunta qué te está reclamando. Integrar la sombra significa recuperar tu agresividad para decir no. Recuperar tu egoísmo para cuidarte de verdad. Recuperar tu sexualidad para salir del porno de plástico y volver al cuerpo real. Significa, en definitiva, dejar de ser un buen ciudadano para empezar a ser un hombre o una mujer real. El cierre de esta reflexión no es una invitación a ser malos, sino a ser valientes. El mundo no necesita más personas perfectas que esconden monstruos debajo de la cama. Necesita personas que conozcan a sus monstruos, que los hayan domesticado y que utilicen esa fuerza para construir algo con sentido. La verdadera libertad no es la que te ofrece el mercado para elegir entre 10 tipos de café, sino la libertad de no ser esclavo de tus propios complejos. La sociedad del rendimiento te quiere agotado y sin sombra, porque así eres una batería perfecta para el sistema. Pero una persona que ha integrado su sombra es impredecible, es creativa y es, sobre todo, libre de la mirada del otro. Jung nos dejó el mapa, pero el territorio tienes que caminarlo tú solo. La puerta hacia una vida inteligente comienza donde termina tu necesidad de parecer perfecto. Deja de proyectar tu oscuridad en los políticos, en tus vecinos o en los desconocidos de Internet. Esa oscuridad te pertenece, es tuya y es la fuente de tu mayor poder si tienes el valor de reclamarla. La próxima vez que veas un vídeo sobre la estupidez social de Han o la modernidad líquida de Bauman, recuerda que el sistema solo puede controlarte a través de lo que tú mismo desconoces de ti. Haz consciente tu sombra y el sistema perderá su poder sobre ti. El rito de iniciación que la modernidad nos ha quitado es el descenso al propio infierno para rescatar el alma. No busques la luz fuera, baja a tu propia oscuridad y enciende allí la antorcha. Solo entonces, cuando dejes de tener miedo de lo que eres capaz de hacer, empezarás a ser capaz de hacer lo que realmente quieres. El viaje no termina aquí. De hecho, apenas comienza cuando apagas esta pantalla y te quedas a solas con quien realmente eres cuando nadie te mira. Atrévete a ser ese desconocido. Atrévete a ser tú mismo, con toda tu sombra y toda tu gloria, porque solo en la integración de los opuestos encontraremos la paz que esta sociedad ruidosa y estúpida nos ha intentado robar. La sombra no es tu enemiga, es tu aliada más leal si aprendes a hablar su idioma. Escúchala, compréndela e intégrala. Es hora de dejar de ser una máscara y empezar a ser un ser humano completo. El rito ha comenzado. ¿Estás listo para bajar al sótano? Déjame tu opinión en comentarios sobre qué te ha parecido esta reflexión. Si ha resonado contigo, dale like y suscríbete al canal para no perderte ninguno de nuestros videos. Compártelo si consideras que puede ayudar a otras personas. Gracias por vernos.